A reading from the book of the prophet Ezekiel. Lectura del profeta Ezequiel. The hand of the Lord came En upon aquellos me, días la mano del and Señor led se me posó out sobre in the spirit mí, of the con su Lord, espíritu el Señor and me set me sacó in the y me center of the colocó plain, en medio de un which was now valle filled todo with lleno de bones. huesos. He made me walk Me hizo dar among the bones in vueltas every y vueltas direction, en torno a so ellos. that I saw how Eran many they were innumerables on the surface sobre of the la plain, superficie del valle how y dry they estaban were. completamente secos. He asked me, Me Son of preguntó, man, hombre can mortal, these bones come to ¿podrían life? vivir estos I huesos? answered, Yo Lord respondí, God, you alone Señor, know that. tú lo sabes. Then he said to me, Él me dijo, prophesy over these pronuncia bones un and say to oráculo them, sobre estos dry huesos y diles, bones, hear the huesos word of the secos, Lord. escuchen la palabra del Señor. Thus says the Lord God Así to dice these el Señor a estos bones, huesos, See, I will yo bring mismo the spirit traeré into sobre you, ustedes that you may come espíritu to y life. vivirán. I will put sinews Pondré upon sobre you, ustedes and make tendones, flesh grow haré over crecer you, sobre ustedes cover you with carne, skin, and extenderé put sobre my spirit ustedes into you, piel, les so that you may infundiré come to life, espíritu and know that I am y the Lord. vivirán. Y sabrán que yo soy I el Señor. prophesied as I had Y been profeticé told. como me había ordenado a As la I was voz de mi prophesying, oráculo. I Hubo heard un a noise. estrépito, It was a y rattling, los huesos as se of bones juntaron beat hueso together, con hueso. bone joining bone. Me fijé I en saw the ellos. sinews and the flesh covered Tenían them, encima the tendones. skin covered them, La carne but there había was no crecido y spirit la in them. piel los recubría. Then the Lord said to me, Pero no tenían espíritu. Prophesy to the Entonces me spirit, dijo, prophesy, conjura al son of espíritu, man, conjura, hombre and say to mortal, the spirit, y di al Thus espíritu. says the Lord Así God, dice el of Señor, the four winds de los come, cuatro spirit, vientos, ven, and espíritu, breathe into y these sopla things, sobre that they estos may come muertos to para life. que vivan. I prophesied as Yo before, profeticé and the como me spirit había came into them. ordenado, vino sobre ellos el They came espíritu alive and y stood revivieron upright, a y se vast pusieron army. en pie. Then he said to me, Era una Son of multitud man, innumerable y me these dijo, bones hombre are the mortal, whole house of estos Israel. huesos son la entera They have casa been de Israel, saying, que dice, Our bones are dried up, nuestros huesos our hope están is secos, lost, we are nuestra cut off. esperanza ha perecido, Therefore estamos prophesy and say to destrozados. them, Por eso Thus says the profetiza Lord y God, diles, así O dice my el Señor, people, I will yo open your mismo graves abriré and have sus you rise from sepulcros them, y los haré and salir bring de you sus back to the sepulcros, land of pueblo mío, Israel. y los traeré a la Then you tierra de shall know Israel. that I am the Y Lord, cuando when I abra open sus your sepulcros graves y and los have you saque rise de from sus them, O sepulcros, my pueblo people. mío, sabrán que yo soy el I Señor. will put my spirit in Les you, infundiré that you mi may live, espíritu y vivirán. and I will settle you Les upon your land. colocaré en su Thus you tierra shall know that I y am the sabrán Lord. que yo, el I Señor, have promised, lo and I will digo do it, says the y lo Lord. hago, oráculo del Señor. Verbum Domini. Give thanks to the Lord. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es eterna su Let the misericordia. redeemed of the Lord say, Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte, sur, oriente y occidente. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. They went astray in the desert wilderness. Erraban por un desierto solitario y no encontraban el camino de ciudad habitada. Hungry and thirsty. Pasaban hambre y Their sed, life was wasting se les away. iba agotando la vida. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. They cried to the Lord in Pero gritaron al Señor en su angustia He y rescued los them. arrancó de la tribulación. direct way Los guió por un camino derecho para que llegaran a la ciudad habitada. Den gracias al Señor porque es eterna su Let them give misericordia. thanks to the Lord for his mercy. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos y a los habitantes los colmó de bienes. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Remain my loss, O Lord. Whoever remains in me, and I in him, will bear much Dice el Señor, fruit. aquel
en quien yo permanezca, y aquel que permanezca en mí dará fruto abundante. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a tibi, Domine. When the Pharisees heard En aquel tiempo, los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba: tested him by asking, Maestro, Teacher, which ¿cuál commandment es of the law is the el greatest?" mandamiento principal de la ley? He said to him, Él le dijo: You shall love the Lord Amarás al Señor tu Dios all your heart, con todo tu corazón, with all your soul, con toda tu alma and with all your y mind. con todo tu ser. This is the greatest. Este mandamiento es el principal y primero. The second is like El it. segundo es semejante a él. You shall love your neighbor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. The law and the prophets Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los Verbum profetas. Domini. What a message of hope that Ezekiel ¿Qué mensaje de esperanza da Ezequiel prophetic text. en ese texto profético? A message of hope for Un Israel. mensaje de esperanza para Israel en aquella época. Hope for us. Un mensaje de esperanza para nosotros. Classic text. Es un texto clásico For the reader of the para sacred la teología, para the el dry lector de la bones Biblia. is so graphic. Los In huesos the great cathedral secos. at Orvieto, north of Rome, es muy... there's an incredible mural that depicts this En la Catedral de Orvieto, en el sur de Roma, hay un mural que representa ese texto particular en la secuencia de los huesos, and the muscles and the y sinews luego los coming músculos y los ligamentos and these sobre los persons huesos, beginning to stand and receive life from the y word luego of God. cuando empiezan a recibir vida de parte de la palabra de Dios, cuando son pronunciadas por el profeta. There is a real sense today that Hay una the Spirit of verdadera God atmósfera hoy en día de que el Espíritu de Dios ha de volver a cobrar vida en los corazones de los fieles. La evidencia de esto es el Santo Padre de venerable memoria, Juan Pablo II. He had it in his heart and continued to preach strongly Lo tenía en su corazón y continuaba predicando una nueva evangelización. Tan poderosa fue su prédica y su convicción que la Iglesia recientemente ha empezado un nuevo ministerio para la nueva evangelización. Esa nueva evangelización está enfocada en la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que debe ser anunciado en profecía ante la Iglesia, el pueblo de Dios. Pues muchos efectivamente se han vuelto secos y áridos en su experiencia de la fe y su habilidad de vivir el don de Dios. En un mundo que incesantemente restringe y constriñe la obra de Dios. Y restringe y la constriñe en los corazones de los hombres, quienes serían grandes creyentes, quienes serían los santos de los tiempos modernos. Pero la Iglesia es la voz profética de Dios hoy en día. El sacerdote recibe esta misión profética, los fieles reciben esta misión profética. Todos nosotros en el bautismo, cuando somos ungidos con el aceite, el santo óleo del crisma, cuando el sacerdote es ungido en sus manos en la misma forma en que fue ordenado. El Padre Agustín, celebramos en mayo 50 años. 50 años de sacerdocio en la diócesis de Santa Fe.
Yo he estado ordenado 10 años, el Padre Miguel 7, me parece, 6. All those years when you combine, Todos esos años, cuando los combinamos, esos 67 años, that is the prophetic power of God. ese es el poder profético de Dios His potential ability y to su manifest. habilidad en potencia de manifestarse sobre la iglesia. That is what I Por really, truly feel. Eso es lo que verdaderamente siento en mi corazón, como una convicción, donde sea que me encuentre como sacerdote diocesano en la arquidiócesis de Mobile. Es esencial para mi ministerio orar sobre el pueblo de Dios, orar en especial en este acto de alabanza que es la Eucaristía, a la cual estamos llamados a celebrar todos los días de nuestra vida. Y cuando celebramos, oramos con y sobre el pueblo, oramos con y sobre los dones que trae, las ofrendas que trae el pueblo para transformarlos, para transubstanciarlos en el cuerpo y sangre de Dios vivo, Jesucristo. ¿Es esto acaso distinto de lo que estuvo hablando Ezequiel? Cuando Dios le invita a Ezequiel a orar sobre esos dones, y Ezequiel dice: únicamente tú, Señor, sabes si mi oración, si el Espíritu de Dios, si la vida, si los músculos, si los ligamentos, si la piel pueden regresar a la vida. Pero él confió y recibió y oró. Las Escrituras nos cuentan de un gran ejército que cobró vida. Esa palabra de ejército, esa palabra de batalla, la atmósfera militar de las Escrituras no podemos negar. ¿Contra qué estamos peleando? ¿Para qué quiere Dios un ejército? El gran santo de la Santísima Virgen María, San Luis de Montfort, en su tratado sobre la devoción, sobre la verdadera devoción a la Virgen, escribe en los números 51 al 54 acerca de un ejército que Nuestra Señora ha de llamar. ¿En contra de qué? En contra de los ejércitos de los enemigos de los Estados Unidos, de los enemigos del cristianismo. No, no es un ejército terrenal que la Iglesia, en contra de quien la Iglesia ha de luchar, sino el ejército de los espíritus de los ángeles caídos. Y esa batalla espiritual es una espiritualmente. No usamos espadas o armas de destrucción masiva. Usamos los dones de Dios. La fe que nos lleva a la alabanza, y la alabanza y la fe llevan a obras de misericordia espiritual y corporal, a manifestar una experiencia viva de Cristo resucitado que encontramos al ingresar a este acto de alabanza o cualquier otro sacramento de la Iglesia, o cuando ingresamos a una verdadera oración devota. Se trate del rosario, la oración familiar, o simplemente meditación silenciosa ante la presencia del Señor, pues en donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está presente con ellos. Este es el tipo de batalla que Ezequiel se refería. Y necesitamos hombres y mujeres vivos de fe para que se participe en esa batalla. ¿Cómo lucen? ¿Cómo reconocer a un hombre o mujer que esté vivo en Dios? Yo creo que la respuesta a esa pregunta la recibimos en el Evangelio esta mañana. Jesús, en sus propias palabras: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Les hago una pregunta, porque esto es muy humano. ¿Alguna vez han amado a alguien tanto que han pensado en ellos todo el tiempo? Tanto que su corazón se mueve cada vez que los ven, tanto así que cada vez que escuchan su nombre, cada vez que reconocen una imagen de ellos. ¿Alguna vez han amado a alguien tanto que la idea de que esa persona no está en su vida es dolorosa?
You see, that Ustedes ven, is what Jesus is communicating eso to us. es lo que Jesús nos está comunicando esta We mañana. must have that level Hemos de of tener love ese nivel with the de amor y living God. relación con Dios vivo. We must have that level Hemos de tener ese nivel of love for y Jesus profundidad who is de amor alive and por Jesús, present quien in está our vivo y presente en medio nuestro. This is the sign of a believer. Esta es la señal de un creyente, el amor Cannot see in the same way. a Dios que no podemos ver de la misma forma que nos vemos unos a otros. Dios no espera que hagamos esto por nosotros mismos. Dios no exige que de alguna manera fabriquemos en nuestra propia imaginación humana que Dios está vivo. Él no espera que creemos este pensamiento desde dentro, como si tuviésemos el poder de hacerlo. No, Él nos infunde el don de su vida, de su gracia, de la fe, para que nos convenzamos de la verdad que existió desde antes que el tiempo existiese, de que Dios es y de que con el paso del tiempo se volvió carne para ingresar en la relación más maravillosa que nos pudiésemos imaginar. Se hizo hombre. Debemos ingresar a esta unión. Y una vez que ingresemos, entonces podemos amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. La encarnación ha establecido un nuevo estándar de existencia para todo hombre y mujer. Si Ezequiel pudo profetizar sobre los huesos del pueblo de Israel, y ellos pudieron cobrar vida y creer nuevamente en Dios, ¿cuánto más puede la Iglesia profetizar sobre los corazones de los hombres y mujeres vivos y llevarlos a la vida en la fe? Pues Dios está con nosotros, Emmanuel, en esta celebración eucarística. San Bernardo de Claraval entendió esto en una época en la historia. Si hiciéramos un paralelo con hoy en día, nos consideraríamos bendecidos. La herejía vigencia del siglo XII era muy grande. Innumerables números de cristianos habían sido convencidos porque en apariencia parecía ser que estaba llevando a la gente a una devoción más profunda. Los efigencios estaban llamando a los pueblos para que se volvieran más rigurosos, para que se volvieran más duros consigo mismos, con el mundo. Y esta atmósfera de rigor para nosotros, los seres humanos, a menudo puede traducirse a yo creo de manera más profunda y estoy listo para entregarme más profundamente a Dios porque estoy sufriendo tanto y le estoy mostrando a Dios lo que soy capaz de hacer. Pero Dios no quiere que le mostremos lo que somos capaces de hacer. Dios nos creó, Él sabe quiénes somos y cuál es nuestro potencial y nuestra capacidad. No necesitamos mostrarle a Dios cuántas veces o cuántas horas podemos rezar. No tenemos que mostrarle a Dios cuántas cosas podemos hacer por las personas, cuántas obras de caridad. No tenemos que darle a Dios la mejor hora de nuestro día o el mejor tiempo de la semana. Lo que Dios quiere que hagamos es que estemos presentes. Presentes ante Él, para que Él pueda estar presente en nosotros, pues cuando todo es un caos y pensamos que vamos a hacer cosas por Dios y pensamos que vamos a obrar y cambiar el mundo, somos nosotros los que estamos actuando. Dios quiere actuar en nosotros y por medio de nosotros y con nosotros y dentro de nosotros para cambiar este mundo. Tenemos que estar presentes en el Señor, así como estamos en esta mañana en la Eucaristía, y permitir que Él obre sobre nosotros. Y eso es exactamente lo que Él ha de hacer cuando lo recibamos con fe, con esa fe que ama a Dios con todo corazón, con todo el alma y con todo nuestro ser. Eso es lo que San Bernardo de Claraval aprendió desde jovencito. Esta es la manera en que vivió. Así que se dedicó a predicar en contra de los origencios, se dedicó a predicar el amor de Dios. Una de las
de sus tratados que escribió, love of the living God, describe, a God who is alive predica, and present, predica el amor de Dios vivo, Dios que está presente en nosotros, a Dios que lo podemos experimentar de maneras you experience me. Whether we trascendentes, shake hands, we hug each other, we look eye to eye de una at manera each incluso other. más trascendente, como nos podemos relacionar con unos a otros. Si pudiésemos The way saber Jesus cómo looked Dios nos mira, la manera en que Jesús miró a sus discípulos con amor, nunca volveríamos a ser los mismos. and it's so real, Y es algo tan real so given to us as a y gift. lo hemos recibido como un don. So what I would like to do is Así que lo que me gustaría hacer es as I pray, pedirles que inclinen la cabeza al rezar como sacerdote y celebrante de esta Eucaristía, asking God to send the Spirit to awaken your heart, pidiéndole a Dios que envíe su Espíritu para despertar los corazones y almas y que revele su santa presencia en esta Eucaristía. Eternal Father, in the holy name of Padre eterno, en el santo nombre de Jesús, priest and como presider sacerdote of this act of y worship, celebrante de este acto de alabanza, esta sagrada Eucaristía, te ruego que envíes tu Espíritu sobre los corazones de tus fieles, de todos aquellos que están presentes, de todos aquellos que están mirando este acto de alabanza, y despiertes en sus corazones el verdadero amor por ti con sus mentes, almas y corazones para que puedan conocer cuánto los amas may welcome y you, para que puedan darte la bienvenida, lives para que sus vidas sean encendidas con la llama de la fe, in this worship, que viva en esta alabanza y que se entregue a sí misma a todos aquellos que tengan necesidad, prayer, necesidad de oración, necesidad de misericordia, need of faith. necesidad de fe. May Almighty God bless Y que you. Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.